Yo soy Ana María Salazar y esto es Seguridad Total. La posibilidad de que México enfrente una pandemia de una enfermedad altamente contagiosa y mortal para los humanos es una realidad. Pero yo me pregunto por qué no se informa más, por qué no se discute más ante esta eventualidad. Y yo creo que al saber el impacto que tendría una pandemia en nuestra familia, en México y en el mundo, yo creo que la mayoría prefiere cerrar los ojos. Las pandemias han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Tan solo para imaginarnos, la peste negra que azotó Europa en el siglo XIV provocó la muerte de más de un cuarto de la población del viejo continente. Este es un claro ejemplo de este tipo de catástrofes que pueden poner en peligro a la humanidad. Hoy, este tipo de amenazas se vuelven a hacer presentes en el mundo. Doctor, parecería que la preocupación de una posible pandemia aviar ha desaparecido, por lo menos en los medios de comunicación. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, en realidad, como lo señala, es un asunto más de desaparición en los medios que de desaparición en la agenda de salud internacional. Seguimos ocupados y preocupados por la posibilidad de que haya una pandemia de influenza entre los seres humanos derivada de la gripe aviar. Y bueno, se sigue contabilizando el número de casos que se han presentado en humanos que han sido infectados por las aves. Y llevamos en el mundo hasta este momento 382 casos con 240 defunciones. Se habla de 3 requisitos para que pueda haber una pandemia. Primero, un nuevo virus, ya lo hay, el AH5N1, que está circulando fundamentalmente en Asia, no ha circulado en América aún. La segunda es que causa enfermedad grave entre los seres humanos. Bueno, ya dimos cuenta de que ha habido 382 casos con 240 muertes. Y la tercera, que no ha ocurrido, es que se transmita de humano a humano. Estos 382 casos ha sido porque han tenido contacto con aves muy estrechas. Bien importante para el mensaje al público, esta enfermedad no se transmite por el consumo de la carne del pollo, ni mucho menos, y tampoco por el consumo de sus productos de huevo. Es que ha habido mucha confusión, esto hay que precisarlo. En caso de que hubiera situación, no sería así como se transmite, ¿no? Sino se transmite por vía aérea. Ante la eventual aparición de un brote altamente contagioso, el panorama no es nada alentador. Los efectos podría causar la interrupción de servicios y paralizar economías enteras en los países que se vieran afectados. En una pandemia, una empresa va a perder dinero, va a perder clientes, no va a poder atender a todas sus regiones. Entonces va a tener que priorizar y decir, oye, ¿a quién voy a atender? Voy a atender a las ciudades grandes, voy a atender a los clientes grandes, va a tener que priorizar porque va a tener recursos muy limitados. Y no solamente recursos muy limitados, sino la gente simple y llanamente no va a trabajar. Exactamente. La Organización Mundial de Salud estima que aproximadamente entre 30 y 40% de las personas sean infectadas en una pandemia. Eso quiere decir que la disponibilidad de las personas es apenas del 30%. ¿Por qué? Porque puede que yo no esté infectado, pero si alguien directo de mi familia está infectado, yo no voy a trabajar porque no voy a tener cabeza para ir a trabajar si mi hijo está en la cama, si mi esposa está en la cama, o si mi mamá, etcétera, Bueno, etcétera. y además de que se podrían paralizar muchas ciudades porque los mecanismos de transporte, muchos van a dejar de funcionar, muchos mecanismos de comunicación también se espera que podría haber algunos problemas, y básicamente en algunas regiones pues la gente ni siquiera se podría movilizar porque están buscando detener la enfermedad a base de poder resguardar ciertas áreas. Entonces estamos hablando en una situación en donde no se podría paralizar la economía. Es correcto. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para estar preparados para hacer frente a brotes de enfermedades como la gripe aviar? Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud pues sigue recomendando a los gobiernos que sigamos en el proceso de preparación.
México ha seguido haciéndolo, no nos hemos detenido, ya estamos trabajando con las instituciones, no solo del sector salud, sino las relevantes que pudieran verse afectadas por esta enfermedad, que al estar afectada a toda la población, pues habría una posible disrupción en la operación normal de la actividad económica, de la actividad de servicios. Ha habido todo un proceso de elaboración de documentos y material que en su momento, en caso de ser necesario, se podría utilizar para informar al público. Y yo creo que un paso muy importante que se ha dado en los últimos meses es que se adquirió ya una planta de producción, ahora es de medicamentos, pero que eventualmente se van a producir vacunas contra la influenza estacional. ¿Qué recomendaciones específicas tiene la Secretaría de Salud para la población ante la eventualidad de una pandemia diaria? Si llegara a haber una pandemia, la recomendación serían 3 recomendaciones. Están vinculadas a evitar la transmisión. Una de ellas es el lavado de manos, otra es el aprender a estornudar. Eso significa que normalmente la gente estornuda llevándose las manos a la cara, y uno tiene que aprender a estornudar en el codo porque esto evita la dispersión. La otra es que en su momento se haga lo que se conoce como la autocuarentena, es decir, si yo estoy enfermo pero no me siento muy mal, mejor me quedo en mi casa que andar circulando, yendo a la oficina o yendo incluso a demandar un servicio médico cuando no estoy muy mal. Se llama autocuarentena, pedirle a la gente que si no tiene que salir y está enferma, no salga porque eso dispersa Pero una de las cosas que aquí en Latinoamérica vemos lo de la pandemia como algo muy lejano. El World Health Organization, la Organización Mundial de Salud, en diferentes eventos y entrevistas y estudios que han hecho, estiman que eso va a suceder en los próximos 20 años. Y por definición la pandemia nos va a afectar a todos. No va a ser en Asia, no va a ser en Europa, sino va a ser un evento global. Pues la probabilidad es 1, o sea, va a ocurrir, pero es que no sabemos cuándo. Entonces, estas cosas que es un hecho prácticamente cierto de que va a ocurrir. Lo que lamentablemente nadie sabe en el mundo es cuándo. La pregunta se queda en el aire. No es cuestión de que si va a suceder, es cuestión de cuándo.